muchas cosas, ¿no? De muchas historias. En mi caso fue descubrir en un pequeño gran local, como era Diez Bodas, a una mujer oficiando muy chiquitina, pero con muy grande, muy grande, muy grande, María Dolores Boadas. Y fue el llevar a la práctica la interpretación que yo creo que desde chiquitín ya tenía, ¿no? Que los bares son puntos de reunión donde el valor más importante es el sociológico, ¿no? Como punto de encuentro. Y yo recuerdo en aquella época, estaba haciendo segundo de medicina, tenía 18 años y me movía un poquito con el mundo underground de la época, ¿no? O sea, los primeros cómics que se hicieron en España, los primeros conciertos de música rock. Y recuerdo que quedé con un guionista, Eduardo Ramírez, que publicó un libro que se llamaba Cannabis Flan, ¿no? Y crucé esta puerta, este escalón, y después del ajetreo, del ruido, de los sonidos, claxons, las voces de la gente, era entrar en el vientre de una madre, ¿no? Era líquido amniótico, tranquilidad, paz, y oficiando ella, que como decía antes, era una pequeña, grandiosa, una pequeña, gran mujer, María Dolores Boadas. Y a partir de ahí se inició mi interpretación de la cultura del bar y la cultura del cóctel, ¿no? Los bares son iglesias, la barra es el altar, el cóctel la ofrenda y los oficiantes, pues sacerdotes, pero los importantes están a este lado de la barra, ¿no? Que son los feligreses. Y aprendí mucho de ella, sobre todo el amar a la gente, la interpretación ya iniciática de la cultura del servicio y el cuidar de los demás, ¿no? Y María Dolores y el equipo que entonces había era ese símbolo, ¿no? Esa simbología. Y luego hay un aspecto muy importante, ¿no? O sea, Boadas es uno de esos lugares, de esos bares que identifican la personalidad de una ciudad, ¿no? Cuando un bar se cierra, cuando un establecimiento se cierra después de muchos años, se cierra una gran parte del capital humano que representan las ciudades, porque si no casi todas son iguales, ¿no? Son franquicias y tal. Y en Boadas, pues bueno, se ha respirado y se respira ese espíritu de sello, de identidad de la gente que amamos servir a los demás, ¿no? Y venir aquí, pues para mí es revivir momentos muy mágicos con una nostalgia que a veces queda denostada, pero yo creo que la nostalgia es importante y siempre con ese punto de ir hacia el futuro, pero con una formación clásica que yo he tenido la suerte pues, de vivir con ella, de haber atisbado, no con él, sino con su equipo, con Perico Chicote, y con el que también fue un valedor de esas iglesias convertido en Vaticano, Pedro Carbonell, el fundador del Dre Martini, ¿no? Ahora, también por la edad, por el momento, miro hacia atrás y la gente me identifica mucho por el Dre Martini. Pero yo creo que si en un momento hicimos algo grande, fue con 23 años abrir el mundo de la coctelería en un pequeño, también gran establecimiento como fue Gimlet, en la zona del Borne, que acercó esa cultura social del contacto humano, del conversar, del seducir a la gente de mi edad, en una época donde había gente que compartía todo porque no tenía nada, era guapa porque era muy joven, y eso supuso pues un inicio en mi carrera pues importante gracias a Boadas, ¿no? Soy Javier de las Muelas, soy un gran valedor, seguidor, forofo de la cultura del servicio por encima de todo y me gusta llevar a la práctica esa cultura y amo a los bares, sobre todo como punto de reunión de encuentro, ¿no? Y tan importante es para mí un pequeño barecito de barrio, una cafetería en un pueblecito, como un gran establecimiento del más lujoso de los hoteles. Y Boadas tiene estas características y es lo que yo aprecio de esa cultura, ¿no? Sencillez, humildad y tener muy claro que hay que oficiar siempre para los feligreses, para este lado. Lo otro no lo entiendo.